aquí me conecto para este nuevo live con otro temazo que creo que tiene que ver con la sanidad y la maduración de la iglesia y del liderazgo contemporáneo. Hoy vamos a hablar de aviviamiento. Estamos conectando la palabra Biblia con la palabra avivamiento y vamos a pensar, vamos a reflexionar acerca de cómo se relacionan, cómo se integran. Bueno, voy saludando a todos los que se conectan. Saludos a Colombia, saludos a Perú, saludos a Argentina, saludos hasta el sur, allí en Chile. Obviamente saludos a mi amada Argentina, saludos a Rosario, ahí veo, Venezuela, Gualeguaychú, muy bien, el sur, el norte, amigos de Estados Unidos, muy bien, de Costa Rica. Bueno, qué gusto saludarles. Como estuve haciendo en todos estos lives, primero saludo, primero entro en calor y luego le entramos con todo el tema. Voy adelantando que estamos por relanzar toda la propuesta de Iglesia Next, que obviamente pueden encontrar en iglesianext.com. Iglesia Next es un proceso de rejuvenecimiento de la iglesia, una actualización de cara a la nueva década, y obviamente comenzó el 2020 y todo este proceso estaba anticipando que esta década iba a ser difícil, pero qué comienzo que hemos tenido este 2020. Así que creo que lo que hemos estado viviendo reconfirma que no podemos solamente estar reaccionando a lo que sucede, sino que tenemos que anticiparnos, y esta década va a presentar varios desafíos nuevos para la iglesia y tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos mejor, tenemos que anticipar los distintos escenarios que van a desafiar a la iglesia en los próximos años. Así que, bueno, estén atentos porque vamos a estar anunciando toda esta nueva movida de Iglesia Next, que no cancelamos nada, simplemente hemos hecho una actualización de la propuesta y estamos trabajando en la página web para que prontito encuentren de qué se trata, cuáles son las posibilidades, y vamos a pegar bien fuerte con algunos conceptos y algunas actualizaciones fundamentales para lo que se viene para la Iglesia de Cristo en los próximos años. Bueno, saludos allí a Panamá, saludos a todos los amigos que se conectan desde Brasil. Me anticiparon antes, Dios tenga misericordia de Brasil, qué difícil que la está teniendo Brasil, también Perú. Obviamente todo el continente está siendo golpeado por la pandemia en estos días. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de que Sudamérica ahora pasa a ser el epicentro se ha estado moviendo, y qué días difíciles que estamos viviendo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé mucha sabiduría. Y de hecho, cada uno de estos temas tiene que ver con fortalecer a la iglesia, porque yo de todo corazón creo que una iglesia fuerte es necesaria para una sociedad fuerte. Jesús dijo bien clarito que éramos la sal y la luz. Así que si queremos echar la oscuridad de nuestras ciudades, la iglesia tiene que iluminar. No podemos tener oscuridades nosotros. Y todos los temas que he tratado en estos lives, que están interconectados, cada uno de ellos es independiente, pero están interconectados, tiene que ver con que recuperemos el sabor de la iglesia, recuperemos la luz que ilumina lo bueno y que echa fuera la oscuridad. Muy bien, ¿listos? Como hice las últimas veces, hay una cajita ahí abajo que permite hacer preguntas. La pueden tocar y ahí poner una pregunta. Yo en un ratito voy a parar y responder algunas de las preguntas. No puedo hacerlo con todos los mensajitos que vienen aquí porque vienen muy rápido, y hago una confesión: yo ya no termino de verlos, no solo por la velocidad, sino porque ya no me da la vista, ya no los veo del todo bien. Así que usen la cajita, que va a ser mejor. Y también anticipo que al final, la semana pasada Instagram cambió que no se pueden poner los videos en las historias, pero lo vamos a dejar por 24 horas en IGTV. Lo vamos a dejar en ese servicio de Instagram para que lo puedas compartir. Pero de hecho, ahora mismo, si tenés amigos a los que le importa la iglesia, el liderazgo y el avivamiento y la Biblia, bueno, conectarlos ahora mismo, los podés invitar a que sean parte de este live. Bueno, muy bien, ahí vamos. ¿Cómo se ve desde la perspectiva bíblica un verdadero avivamiento? Obviamente, al incluir la palabra verdadero, estoy diciendo implícitamente que hay avivamientos falsos. No porque nadie tenga la intención de que sean falsos, sino porque a veces llamamos avivamiento a cosas que quizás
la Biblia no llamaría avivamiento. Y esas ideas que tenemos acerca del avivamiento han creado algunas fotos mentales que debemos corregir. Te muestro una de esas fotos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a creer que el avivamiento se ve así. Pero en realidad esta foto es de un concierto de Lady Gaga en Louisville. O quizás nuestra foto mental es que se ve así. Gente, y sobre todo jóvenes, conmovidos y llorando en un gran evento. Pero en realidad esta es una foto de un concierto de Justin Bieber. O quizás se ve así, con mucha gente, una gran multitud, con las manos levantadas, alabando al Señor. Pero en realidad esta es una foto de un concierto de Coldplay. Bueno, puedo seguir, aunque tengo una más. Te muestro esta. Acá, miren qué tocada que está esa chica, con las manos levantadas, los ojos cerrados. ¡Wow! ¡Qué momento de avivamiento! Aunque en realidad es una foto de una chica en un concierto de Jonas Brothers. ¿Cómo se ve entonces un verdadero avivamiento según la Biblia? Si esas fotos son parciales y no significan necesariamente lo que creíamos que significan. Bueno, cuando vamos a la palabra avivamiento en la Biblia, lo número uno es notar que no tenemos la palabra exacta, lo que tenemos es el concepto. Y el concepto obviamente lo podemos asociar a lo que sucede con la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Evidentemente, el Espíritu Santo llega, se manifiesta en lo que conocemos como Pentecostés y los apóstoles, los discípulos empezaron a predicar apasionadamente y hubo muchos convertidos. Ahora, cuando prestamos atención, no solo al libro de los Hechos, sino a todo lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en las cartas de los otros apóstoles y aún en los mismos evangelios, lo que notamos es que lo que hay por todo el Nuevo Testamento es una campaña de discipulado, no una campaña de sanidad o una campaña de milagros. Lo que había, comandado por el mismo Jesús, es una campaña de hacer discípulos, que le conozcan a Él como el Verbo encarnado y que aprendan a crecer conforme a su voluntad. Y en el proceso suceden milagros y hay manifestaciones. Es muy interesante esto, porque, repito, lo que vemos es una campaña de discipulado en la que suceden milagros y no campañas de milagros donde a ver si podemos hacer discipulado. Este es uno de esos casos donde cambiar el orden de los factores sí altera el producto. Yo creo que cuando uno revisa el texto bíblico, lo que se encuentra es que el énfasis nunca estuvo en los milagros. El énfasis siempre está en la identidad de Dios y su invitación a que desarrollemos una comunión con Él. O sea, que seamos restaurados, en palabras de Pablo, reconciliados con Él. Se manifiesta su gracia y entonces allí, en esa gracia y en esa intimidad, obviamente Dios tiene poderes sobrenaturales o que exceden los que conocemos aquí en la tierra y entonces hay milagros. Pero los milagros son una consecuencia, son periféricos y nunca el plato central de lo que encontramos, ni en la iglesia primitiva ni en el mismo Jesús. Vayamos más atrás y respondamos la pregunta que puse allí en Instagram. ¿Cómo se ve el avivamiento desde un punto de vista bíblico? Bueno, si saltamos desde el libro de los Hechos al Antiguo Testamento, tenemos distintas escenas que podríamos citar. Una es, y a veces es bastante usual escuchar de esto en algunas iglesias, es hablar de Esdras y Nehemías. Y es correcto, hay una nueva energía en el pueblo de Dios a partir de encontrar los rollos como hace Esdras y luego Nehemías, que empieza a edificar la ciudad y el templo. Sin embargo, tenemos que forzar un poquito el texto como para conectar ambas escenas y decir que ese resurgir surge a partir de una lectura bíblica, por ejemplo. Sin embargo, tenemos otra escena menos conocida, una historia fabulosa que definitivamente tiene todo que ver con encontrar la ley del Señor en el templo. Es la historia de Josías. Si
Si no conoces la historia de Josías, está relatada en 2 libros de la Biblia, en Segunda Reyes y en Segunda Crónicas. Más exactamente en Segunda Reyes capítulo 22 y 23 y hasta el 24, y en Segunda Crónicas 33 y 34. La historia de Josías es fabulosa y a mí me encanta porque Josías definitivamente es un líder de la nueva generación. Lo nombran rey cuando tiene 8 años. Su abuelo era un delincuente, se llamaba Manasés, y su papá fue todavía peor. Ellos habían instituido el culto a dioses paganos en el pueblo de Israel, al punto que para el tiempo de Josías, en el templo están escondidos los rollos de la ley, pero nadie sabe. O sea, es muy interesante eso. Estaban escondidos no en algún lugar del pueblo, sino que en el templo estaban escondidos. Y lo que sucede es que Josías decide volver a la intimidad de la que hablaba David. Él es tataranieto de David, y en esa búsqueda de volver a la gloria de los tiempos de David o las intenciones de David, manda a revisar qué hay en el templo y encuentran la ley. ¿Y qué sucede después? Bueno, lo que sucede después es que él decide limpiar el templo y decide limpiar al pueblo de los cultos paganos que habían traído sus abuelos y su papá. Es muy interesante esa escena. O sea, ¿qué hace o qué hacemos para facilitar un avivamiento? Bueno, reencontrarnos con la ley del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de hacer eso? Bueno, nos desintoxicamos, o en un análisis más contemporáneo o más presente, nos desinfectamos de el paganismo que se metió en el templo y en el pueblo. Algunos de ustedes vieron el live que hice acerca de los Baales. Y justamente en el libro de Crónicas leemos que lo que hace Josías es limpiar el templo y al pueblo de Baales. Y si no vieron ese live, les cuento un poquito de qué hablé. Dije que las 3 aspiraciones contemporáneas que se han metido en el centro del campamento aún del pueblo de Dios y que tienen que ver con la cultura contemporánea son el amor a las riquezas, el amor al poder y el amor al prestigio. Y tristemente a veces predicamos de ellos, pero con lenguaje evangélico de nuestros púlpitos. Y aquí Josías nos está dando una verdadera clave para el avivamiento. Tenemos que desintoxicarnos de esos Baales, tenemos que sacarlos de los templos, tenemos que sacarlos del pueblo de Dios. Tenemos que enfocarnos en la ley del Señor. Así que, ¿cómo se relaciona el avivamiento con la Biblia? Bueno, si la Biblia nos revela la identidad y los planes de Dios, es imposible que haya un verdadero avivamiento si no volvemos al texto bíblico. Si el texto bíblico, la ley de Dios, no se convierte en el eje según el cual regimos lo que hacemos y lo que predicamos. Porque cuando el texto bíblico, la revelación de Dios no es el eje, sin querer queriendo, a veces con lenguaje evangélico y en templos evangélicos, predicamos lo mismo que el mundo. Destacamos a los Baales contemporáneos: el amor a las riquezas, el amor al prestigio, la fama y el amor al poder. Si te perdiste ese live, bueno, lo siento mucho, ahora no lo podés encontrar, pero yo escribo de eso en mi libro Estamina. En el libro Estamina hablo de que tenemos que desintoxicarnos de estas aspiraciones y de estos Baales, becerros de oro de la cultura, aclarando que no son malos en sí mismos. El problema no es el dinero, el poder o el prestigio. El problema es el amor al dinero, el amor al poder y el amor al prestigio. El problema es cuando lo que gobierna nuestras vidas no es nuestra relación con Dios y su voluntad, sino que lo que gobierna nuestras vidas es lo mismo que gobierna al mundo. Y lo que hacemos es que intentamos que Dios venga a cumplir esas aspiraciones. O sea, lo usamos a Dios para ganar dinero, para ganar prestigio o para ganar poder. Repito, si esas son consecuencias de que hacemos la voluntad de Dios, bienvenidos esos regalos.
son como esas estatuas que dejamos en claro que pueden decorar nuestro campamento. El problema es asignarles deidad y dejarlos estar en el centro de nuestra vivencia cristiana. Josías trajo un avivamiento a Judá, trajo un avivamiento al pueblo que gobernaba. ¿Cómo lo hizo? Volviendo a la ley de Dios y sacando del templo y de la cultura de ese momento los baales contemporáneos de su época. Esos baales que había traído su abuelo y que había terminado de instalar su papá. Que son detalles interesantes también, porque a veces muchas de las cosas que repetimos en la iglesia, las repetimos con buenas intenciones simplemente porque aprendemos afectivamente. No efectivamente, afectivamente. Es decir, como nos lo enseñó alguien que amamos y admiramos y nos quiere y es nuestro papá y es nuestro líder y es nuestro abuelo, asumimos que lo que nos enseñaron estaba bien. Bueno, Josías no se conformó con lo que hizo su abuelo y su padre. Él redescubrió la belleza y el poder de la ley de Dios. Y esa fue la gran clave de que luego se manifieste una renovación espiritual en su pueblo. Queridos, si en verdad queremos avivamiento, no podemos dejarnos gobernar por esas fotos contemporáneas de multitudes o de gente cantando o de expresiones emocionales, que no tienen nada de malo en sí, pero eso no es la verdadera manifestación de un avivamiento genuino. Entonces, ¿qué hace el avivamiento? Bueno, lo primero es que tiene una fuerza centrípeta hacia la palabra de Dios y hacia la verdadera adoración. Pero la consecuencia es que luego hay una fuerza centrífuga hacia el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera Dios quiere que se manifieste su pueblo? Bueno, cumpliendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, por si no lo tenemos en claro, su voluntad está expresada más claramente que en ninguna otra parte en Deuteronomio 6 y en Mateo 22. Es lo que conocemos como el gran mandamiento. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave. Cuando hay verdadero avivamiento, amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, también amamos a la gente. Así que, ¿qué trae el avivamiento? Dos tipos de intimidades. Intimidad con Dios e intimidad con las personas. Aprendemos a perdonar a las personas porque nos sentimos perdonados por Dios. Desarrollamos una mejor actitud vertical hacia Dios, una mejor conexión y entonces luego, por consecuencia, una conexión hacia las personas. Por eso he gritado por toda Hispanoamérica que el verdadero avivamiento no tiene tanto que ver con manos levantadas y gente emocionada en un culto, sino que en verdad se expresa con manos extendidas, que hace una diferencia a la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, amamos a la gente. Y esto no me lo inventé yo, está por todo el texto bíblico. De hecho, Juan insiste diciendo, no digan que aman a Dios si no aman a la gente. ¿Cómo vas a amar a Dios a quien nunca viste si no amás al que ves? Así que el que tiene una mala actitud, por más que le dé la chiripiorca en las reuniones, hable en lenguas por 4 horas, por más que sepa muchos versículos, se porte muy bien y le dé éxtasis durante una buena reunión de alabanza, la verdad es que eso no tiene demasiadas consecuencias. Eso no tiene nada de malo, cada uno se expresa según como Dios le diseñó, pero ese no es el verdadero fruto y el verdadero meollo de un avivamiento. Así que, ¿cómo se ve un avivamiento desde el punto de vista bíblico? Bueno, desde el punto de vista bíblico, el avivamiento comienza en redescubrir lo que Dios nos ha revelado. O sea, siempre el verdadero avivamiento tiene verdadero sustento bíblico. De hecho, en el capítulo 22:2 de Segunda Reyes se nos dice que Josías hizo lo que a Dios le placía. ¿Y qué le placía a Dios? Que eche fuera todos esos baal paganos que habían contaminado el culto y la intimidad que el pueblo podía tener con el Señor. A ver, voy a parar acá y mirar preguntas
y luego sigo. Voy a volver a la idea de qué hace el avivamiento. A ver, revelaciones de pastores que después quieren instalar en sus iglesias. Dios nos sigue hablando, ¿sí? Gracias a Dios por eso. Y claro, todos podemos recibir dirección de Dios para nuestras circunstancias. Cada uno lo hace de manera personal y también comunitaria en una congregación. Y eso es parte del rol de los pastores. Ahora, cuando cruzamos la línea peligrosa es cuando queremos decir que nuestra visión para nuestra circunstancia es universal. Porque eso es utilizar lenguaje canónico. Si yo digo que tengo una visión para la iglesia y que esta visión no se adapta, sino que se adopta porque es sagrada para este momento de la historia, estoy utilizando lenguaje canónico. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que pretendo escribir el libro 67 de la Biblia. Y eso siempre es una herejía. Así que traerle luz a una circunstancia y a un pueblo específico, sí, claro, Dios nos habla, gracias a Dios por eso, el Espíritu Santo está para dirigirnos. Pero cuidado cuando llevamos eso a instalarlo como una visión universal. Sigo. Es bíblico afirmar, antes del regreso de Cristo, la iglesia experimentará el más grande avivamiento. Eso es muy repetido, suele ser un cliché que va a venir el más grande avivamiento, pero en realidad casi todos los especialistas en escatología, o sea, en el estudio del final de los tiempos, están de acuerdo en que lo último que va a venir antes de lo que se conoce como la segunda venida es un tiempo de prueba, un tiempo de persecución. De hecho, hay dos escuelas bien conocidas. Una es la teología del pacto, otra es el dispensacionalismo, y una de las grandes diferencias es que según el dispensacionalismo la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, pero para la teología del pacto que no descartes, porque antes el dispensacionalismo tiene 120 años. Antes del dispensacionalismo, la idea instalada por ejemplo en los padres de la Reforma era esta teología del pacto, y ellos no creían que la iglesia iba a ser arrebatada antes de la gran tribulación y antes de la segunda venida, sino que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Así que, aunque repetimos, el más grande avivamiento está por suceder, yo creo que Dios siempre quiere que haya avivamiento, pero eso no significa que la iglesia no va a pasar por persecución y que no tiene la responsabilidad de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Dejo esto en claro. Si fuera por Dios, habría avivamiento en todos lados continuamente. Si no hay avivamiento ahora en Europa, no es porque Dios está durmiendo la siesta y tenemos que hacer un evento para que baje. Yo sé que algunos de ustedes escuchan esas cosas continuamente, yo sé que probablemente la dicen gente que tú admiras, pero déjame decirte, lo digo con misericordia, pero decir eso es un disparate, o darlo a entender, porque a veces no lo decimos, pero lo damos a entender. Dios no está durmiendo la siesta y hay que despertarlo con eventos. Dios está más interesado en el avivamiento que cualquiera de nosotros, porque según la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda. Así que si no hay avivamiento es porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. No porque Dios está distraído o porque Dios está en otro lado. Dios es omnipresente. Bueno, una más y sigo. A ver. ¿Qué opinas del individualismo y la competencia en la iglesia? Bueno, creo que tiene que ver con no entender exactamente lo que Dios quiere y no dejarnos transformar por lo que Dios quiere. Creo que tiene que ver con la cultura de los Baales. El individualismo es esa búsqueda personal, de prestigio, de poder y de riqueza, y no me importa lo que le pase a los demás, porque esas son mis aspiraciones. Así que el individualismo tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo comenzar el ministerio de preadolescentes? Recursos, entra a eses25.com, hay una arena completa con materiales, recursos, libros, y tenemos cursos en el Instituto ESES25. Así que tengo una tonelada de cosas para ofrecerte si trabajas con preadolescentes, pero todo lo encuentras en eses25.com. Muy bien, sigo. ¿Qué hace el avivamiento? Dije, el verdadero avivamiento crea una fuerza centrípeta hacia la revelación en el texto bíblico y hacia la genuina adoración. ¿Por qué? Porque si yo pongo al Señor primero, le busco, le quiero conocer y le doy el trono de mi vida.
Y aclaro algo, cuando yo digo adoración, algunos de ustedes saben esto porque han leído mis libros, otros no. Yo no estoy hablando de cantar canciones lentas como dice el 90% del pueblo evangélico. Cuando el pueblo de Israel pensaba en adorar, en lo último que pensaban era en cantar. Lo que nosotros hacemos cuando cantamos es alabar, es destacar lo bueno. Se puede hacer cantando, se puede hacer por escrito y se puede hacer hablando nada más. Destacar lo bueno. Lo podemos hacer con un ritmo acelerado, con un ritmo lento, pero siempre es alabar. Alabar es destacar lo bueno. La adoración tiene que ver con intimidad y obediencia. Porque cuando yo pongo a alguien primero en mi vida, no es que me la paso cantándole, sino que le presto atención y le hago caso. Así que la verdadera adoración se traduce en devoción del corazón que genera obediencia. Le pongo primero a Dios, entonces me importa lo que piensa, lo que dice, lo que siente, me río con lo que Él ríe, lloro con lo que Él llora. Eso es un verdadero adorador, no alguien que canta y que graba discos y que canta canciones y que participa de un grupo de alabanza. Perdonen músicos que los desmitifico, pero la verdad es que alguien sea un cantante o un músico no le hace un adorador. Lo que le hace es un cantante o un músico, aunque le diga cosas lindas a Dios. Decir cosas lindas es alabanza. Adorar es intimidad y obediencia. O sea, le pongo primero. Es lo que quiso hacer Josías. Quiso que el pueblo saque las distracciones y en el centro del templo vuelva a estar la ley de Dios. Y lo segundo que sucede es que así como hay una fuerza centrípeta hacia la intimidad con Dios, hay una fuerza centrífuga de amor por los demás. Cuando fuera del texto bíblico empezamos a revisar la historia de la iglesia, nos damos cuenta que en los verdaderos avivamientos hubo un torrente de misericordia. Se ayudaba a la gente. Así que un verdadero avivamiento no es algo que sucede en un templo con la gente emocionada, sino algo que sucede en una ciudad con una iglesia que ayuda. ¿Por qué? Porque si amo a Dios en serio, más que cantarle todo el día, lo que hago es amar lo que Él ama. ¿Y a quién ama a Dios? Ahí te va. De tal manera ama a Dios que por eso vino Jesús. Así que cuando amamos a Dios, amamos a la gente. Y te lo digo de nuevo, por las dudas, en palabra de Juan. No digas que amas a Dios porque le cantás. Decí que amás a Dios porque amás a la gente, porque tenés una buena actitud de misericordia. Yo a veces veo a algunas personas que se llenan la boca de alabanza en los cultos y las reuniones, pero después están siempre hablando mal de alguien. Y siempre están tirando mal a la gente y hacen comentarios racistas, clasistas, pero después llega el momento de la alabanza comunal y ahí está, en éxtasis, con las manos levantadas y los ojos cerrados, como la foto del concierto de Justin Bieber. No hace falta. No hay una relación directa entre una cosa y la otra. Muy bien, entonces, en un sentido bíblico, el avivamiento tiene que ver con la Shema. Amo a Dios por sobre todas las cosas y amo al prójimo. Y cuando hacemos eso de manera comunal, se desparrama este amor, se contagia, se manifiesta y cambia mil realidades. Ahora, yo sé que muchas veces has escuchado decir por ahí que es importante volver a la Biblia porque se ha convertido en un cliché, pero no siempre aclaramos de qué se trata. Y menos que menos respondemos, ok, es muy lindo, hay que volver a la palabra, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahí te van algunas ideas prácticas, porque no te quiero dejar solo con el reclamo. Número 1, aquellos que predicamos. Mis hermanos, al predicar tenemos que asegurarnos que comunicamos lo que Dios quiere que comuniquemos y no que embelezamos a la gente con elogios y palabras e ilustraciones que les gusten. Los elogios, las lindas palabras y la elocuencia están para decorar el mensaje, para hacerlo más accesible, pero el mensaje debe ser fiel a lo que Dios quiere que comuniquemos. O sea, el punto de la predicación no es hablar para gustar, sino hablar para ser fieles a lo que Dios quiere que digamos. Estamos por publicar un libro de Fermín Cuarto,
que justo viene a colación de este tema se llama ¿Cómo predicarle expositivamente a las nuevas generaciones? De hecho, por acá lo tengo. Bueno, no sé si lo vieron en mis redes, que dije que se iba a imprenta. Va a salir el 1 de julio o esos días. Estoy súper entusiasmado porque creo que tenemos que recuperar el arte de dejarle a la Biblia decir lo que dice. Y no que yo quiero decir algo y entonces busco en la Biblia cómo justificarlo. Hay dos escuelas clásicas de predicación. Una es la temática y la otra es la expositiva. La expositiva desmenuza lo que dice el texto y obviamente lo podemos hacer desde una visión temática. Podemos conectar el texto hacia un tema si es que ese texto se relaciona con ese tema. Y después está la versión más popular o la escuela más popular de los últimos años, que es la temática. Elijo un tema, quiero decir una cosa y justifico lo que quiero decir con la Biblia. Mis queridos, uno puede citar 10 versículos durante el mensaje y no haber predicado nada de lo que dice la Biblia. Y a la vez uno puede utilizar un solo versículo y ser mucho más bíblico. O puede leer, abrir la Biblia y leerla y hacerlo desde la Reina Valera 1960 y leer todo el texto y después decir lo que queremos decir. Y puede también, por otro lado, alguien decir de memoria un texto y no abrir el texto y ser mucho más bíblico. Porque el ser bíblicos tiene que ver con dejarla a la Biblia, decir lo que dice, más que justificar lo que yo quiero decir. Ahora, yo sé que esto es un tanto conocido, así que vamos más allá. Te voy a llevar más allá. Yo creo que lo siguiente que debemos hacer, a la vez de que nuestros mensajes son más bíblicos, es mejorar la metodología. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no sabe leer la Biblia. Va de nuevo. Hay gente que sabe la Biblia y hay gente que no sabe leer la Biblia. Yo conozco gente que lee mucho la Biblia, pero me doy cuenta que no sabe leerla porque no la puede interpretar bien. ¿Por qué? Porque no tiene herramientas para entenderla. Y entonces la entiende solamente de manera literal. No entiende las referencias internas, no conoce referencias externas, por ejemplo, de la arqueología o de la historia que ilustran el texto. Por eso hay que estudiar la Biblia en serio. Y luego viene esta idea, tengo que mejorar la metodología porque el punto es lograr que la gente pueda enamorarse, discernir y abrazar lo que Dios quiere que ellos aprendan. Les voy a decir algo que demasiados de mis colegas todavía no entienden. Y tengo muchos amigos predicadores a los cuales aprecio y les voy a confesar, a veces me frustra que me doy cuenta de que algunos de los predicadores que tenemos en nuestro, y nadie tiene más intenciones, yo les amo, no terminan de entender que el discurso de 45 minutos es un método. Eso no es lo que el Señor nos pidió que hagamos. Lo que Él nos pidió que hagamos es que compartamos su palabra. Y hay otras maneras de hacerlo. Tenemos que enseñarle a la gente a leer la Biblia. No solo obligarles a leer la Biblia, sino enseñarles a discernir lo que la Biblia dice, y por eso es que debemos considerar otras metodologías a la hora de compartirla. Presta atención a Jesús. 3 años de ministerio, el mejor líder de la historia, el mejor maestro de la historia, y sin embargo le conocemos un solo sermón. Y sin embargo nosotros, sermón, 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 sermón. De hecho, yo creo que uno de los beneficios de esto que estamos viviendo es que algunos se dieron cuenta que esos efectos especiales de muchos sermones a través de la tecnología no sirven demasiado. Ya dije esto en algún otro live, tenemos que ser más conversacionales, tenemos que dialogar en vez de solamente compartir discursos. ¿Por qué? Porque eso es lo que modeló Jesús. Antes mencionamos la iglesia en el libro de los Hechos. Muy bien, ¿tenemos un par de sermones ahí? Sí. Y el mismo Pablo hasta confiesa, o se confiesa de Pablo, que deja dormido a uno, Eutico, que se cae de una ventana.
Así que implícitamente hasta se está diciendo que ese quizás no sea el mejor método. Hay otros métodos. Y de hecho, aún si utilizamos ese método, ¿qué tal hacerlo de manera secuenciada? A algunos de ustedes les va a choquear lo que les va ahora, pero ahí les va. Me imagino que la mayoría de ustedes fueron a la escuela, fueron al colegio y muchos fueron a la universidad. ¿Qué tal si hubieras dependido de que tus profesores se inspiren para decidir qué iban a enseñar? ¿Qué hubieras aprendido? No hubieras aprendido demasiado, ¿cierto? ¿Qué tenían tus profesores a la hora de enseñarte? Tenían un programa de estudio, tenían una secuencia en la que iban avanzando. Había conexión entre los mensajes o las clases magistrales. Así que hay dos cosas aquí. Por un lado, ¿será que tenemos que seguir dependiendo tanto de la clase magistral? Y número dos, ¿qué tal ampliar un poco el repertorio y aprender a conectar los mensajes, enseñar de manera sincronizada? Por eso con S25 creamos el servicio Premium, que si no conoces, si estás en el liderazgo, es una tontería no conocerlo y no disfrutarlo. ¿Qué te ofrece? Lecciones bíblicas sincronizadas para el Ministerio de Niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, porque necesitamos un plan de estudio. Y yo sé lo que alguno puede estar pensando, si no, pero lo que necesitamos es la frescura del Espíritu Santo. Claro que necesitamos la frescura del Espíritu Santo, pero eso no niega el uso de la inteligencia y el uso de la planificación. Lo he dicho en tantas ocasiones. El Espíritu Santo no tiene un contrato que dice que Él solamente actúa de manera instantánea. Él puede ayudarnos a anticipar, a planificar, a proyectar. Por eso es que lees la Biblia, que fue escrita hace 2000 años. Fue un plan de Dios de hace mucho tiempo que el Espíritu Santo refresca en el presente. Bueno, de la misma manera conviene tener un plan de estudios sincronizado, series, que las predicaciones estén conectadas, que las lecciones de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes sean interactivas, donde hay preguntas y respuestas, sean inductivas, donde les llevamos a descubrir la verdad. En vez de abran la boca. Aquí viene el discurso, digan amén. Les voy a hacer una confesión que casi nunca he hecho. Yo me he bajado de muchos congresos a través de los años. ¿Saben por qué? Porque me cansé de ser cómplice de un método que ya no sirve. Simplemente porque yo puedo manejarlo según el criterio de algunos más o menos bien. ¿A qué me refiero? Algunos me consideran elocuente, a algunos les gusta cómo predico, y sin querer queriendo, por ejercitar esa habilidad, puedo ser cómplice de perpetuar una metodología que llegó la hora de cambiar, porque no es sagrada. Te lo digo clarito. Jesús no te llamó a dar discursos de 45 minutos. Jesús te llamó a ser discípulos, a enseñar su palabra, a ayudarle a otros a encontrarse con el texto bíblico, a enamorarse de lo que Dios ha revelado. Y de hecho eso me lleva a la tercera idea fundamental. Entonces, que los mensajes vuelvan a ser bíblicos, cambiemos el método y enfoquémonos en la campaña de Jesús, que es el discipulado. El discipulado es más bien un proceso de acompañamiento, más que juntar un montón de gente en un lugar y tirarles una clase magistral. Por si no te diste cuenta, eso que nosotros llamamos sermón, en el ámbito académico se llama clase magistral. Y en el ámbito de los artistas se llama monólogo. E incluso se puede llamar stand-up comedy, si usa el humor, o también se puede llamar discurso en el ámbito político. Un discurso, un monólogo, stand-up comedy, sermón, es un método de comunicación. El punto no es usar un método, el punto es que la gente se encuentre con lo que Dios le quiere revelar. Porque cuando eso pasa, aumenta nuestra intimidad con Él. Al redescubrir su ley, nos enamoramos de su identidad y de sus planes. Y cuando entendemos su identidad y sus planes, bendecimos a las personas y se esparce la bendición de Dios desde nosotros a otros. Esa fuerza centrípeta que nos tira hacia la ley de Dios también es una fuerza centrífuga que nos empuja a una mayor misericordia por las personas. Bueno, muy bien, antes de cerrar, miro algunas preguntas más.
El avivamiento es el sentir del Espíritu Santo. Ay, yo tengo problemas con la palabra sentir. Sentir tiene que ver con tus emociones y no tiene nada de malo sentir, pero tú puedes ser parte de un avivamiento sin sentir absolutamente nada. Ahora, yo creo que cuando uno se acerca a Dios, las emociones cambian, pero cuidado con reemplazar una relación genuina con Dios por emociones cúlticas. Eso que produce la música, eso que produce estas fotos y gente llorando, que no necesariamente es la presencia de Dios. ¿Qué pensás de la apologética en estos tiempos? Eso lo decía Pedro. Pedro decía, siempre estén listos para dar cuenta de cuál es su esperanza. Entonces, no discutimos con la gente para demostrarles que está equivocada, sino para que puedan conocer nuestra esperanza. Y entonces hay que estar listos para defender lo que revela la sagrada palabra de Dios, pero con la agenda de enamorarles de Dios y no de demostrarles que están equivocados. Así que ojo con la apologética que tiene que ver con la vanagloria intelectual. ¿La unidad trae avivamiento o el avivamiento trae unidad? Yo creo que el avivamiento trae unidad, no es que la unidad trae avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando mi corazón se aviva, yo amo a Dios y amo a la gente. Y si amo a la gente, quiero estar con la gente. Sumo a la agenda de la gente, quiero ayudarle a otros. Así que no es que nos juntamos en una reunión y entonces ahí va a venir el avivamiento. No, es al revés. Nos enamoramos genuinamente de Dios y entonces amamos a la gente. Y cuando amamos a la gente hay unidad. ¿Cómo sé cuándo ha llegado al avivamiento? Bueno, lo notas primero en ti. No tiene que ver con algo que sucede en un templo, tiene que ver con lo que sucede en tu vida. La suma de avivamientos personales produce el avivamiento comunitario. Lo que Dios quiere es una renovación personal en cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, se empieza a esparcir. Ahora, si lo que quieres es evaluar si en un lugar hay avivamiento o no, bueno, tienes que notar que hay hambre por la palabra, devoción por su presencia y amor por las personas. Devoción por la palabra, hambre de su presencia y devoción por las personas, amor por las personas. Si están esos condimentos, podemos hablar de avivamiento. Es lo que sucedió con Josías, es lo que sucedió en el libro de los Hechos. El amor de Dios reinaba de tal manera en ese momento que compartían todo lo que tenían. Entonces, ¿qué habían sacado del campamento? Habían sacado el Baal del consumismo, de la búsqueda de riquezas, de prestigio. Ahora había unidad. Es una secuencia natural. ¿Puede ser un hombre un Baal? Sí. Hay gente que pone en el centro de su vida a otra persona. Si tienes un intermediario entre tú y Dios, bueno, le estás dando un lugar a una persona que no es el lugar que debe tener. Por más que esa persona te pueda ayudar, inspirar, corregir, guiar, enseñar, eso es genial. Pero nunca que sin esa persona no puedes tener un acceso personal, individual, propio con el Señor. ¿Lo ven? Hoy hay muchas preguntas por aquí. Síntomas de avivamiento, ya los dije. Verdadero avivamiento en los últimos tiempos, bueno, se habla de Finney, se habla de Moody. Revisa un poquito la historia. Lo que yo creo es que cuando hay genuino avivamiento, hay un cambio social. En esos lugares donde la iglesia creció, pero no hay un cambio social, tengo serios conflictos en creer que allí hubo un genuino avivamiento. Lo que hubo es que hay más gente en los templos. ¿Pero por qué va la gente a un templo? Bueno, quizás tiene que ver con lo que ofrecemos, pero no necesariamente lo que ofrecemos es lo que quiere Dios que ofrezcamos. Si lo que ofrecemos es riqueza, poder y bueno, puntos suspensivos, le estamos queriendo dar a la gente lo que ella busca y por eso viene, pero le estamos engañando si no se encuentran verdaderamente con Dios. Bueno, repito algunas ideas claras. ¿Sí? No hay manera de distanciar la revelación de Dios con el genuino. La palabra de Dios no vuelve a estar en el epicentro de nuestras conversaciones. Lo que ahí hay es emoción. Lo que ahí hay es
un carisma, lo que ahí hay es una iglesia atractiva, un buen momento, todo eso es fabuloso, no tiene nada de malo, pero genuino avivamiento, hay una devoción por la palabra, hay un hambre por su presencia y hay un amor por las personas. O sea, se cumple el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hace el avivamiento? Dijimos, produce dos fuerzas. Una fuerza centrípeta hacia la revelación de Dios y una fuerza centrífuga de amor por la comunidad. Hoy leí que San Pedro escribía por ahí: la iglesia no es un búnker, es un arca. Bueno, justamente cuando estamos encerrados adentro de los templos, que ahora obviamente todo esto nos ha ayudado a revisarlo y no hay consecuencias en nuestra comunidad, eso no es un avivamiento, por más que lloremos, pataleemos, gritemos por 4 horas. A mí me da lástima cuando reducimos la palabra avivamiento, la intención del avivamiento o el refresco espiritual a que estuvo bueno el culto. Yo veo a veces mensajes por ahí y dicen: no, ahí hay avivamiento, y lo que hubo fue que hubo una reunión con los jóvenes saltando por 2 horas. Es hermoso que estuvieron saltando por 2 horas, pero el verdadero avivamiento nunca se queda en una reunión. Si se nota afuera, es avivamiento, hay una renovación genuina. Si no, fue un lindo culto. Muy bien, ¿cómo ayudamos al pueblo a volver a la palabra? Predicadores, prediquemos lo que la Biblia dice. ¿Sí? ¿Es malo usar efectos especiales? No, es como en una película. ¿Sí? Hay películas que tienen muchos efectos especiales pero no tienen una buena historia, y obviamente no terminan de ser buenas películas cuando solamente tienen efectos especiales pero no hay una buena historia. Los efectos especiales no tienen nada de malo, pero tiene que estar la buena historia. Tristemente a veces nuestras reuniones, y hay muchos ministerios por ahí, es todo efectos especiales, pero le sacan los efectos especiales y no está clara la historia de la redención. Bueno, eso no puede pasar. Por eso la centralidad del texto bíblico. Recuperemos el dejarla a la Biblia decir lo que ella dice, desmenucemos lo que dice el texto bíblico, aprendamos a estudiar, porque repito, no es lo mismo leer la Biblia que saber leer la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia y hay gente que la lee pero no sabe leerla. Por eso es que tenemos que estudiar, hay que aprender distintas ciencias bíblicas para saber leerla mejor, para poder indagar y leerla con inteligencia, con el intelecto encendido. Segunda cosa que dije, repensemos la metodología. Los discursos de 40 minutos no son sagrados. Eso no es solamente predicar. Predicar es compartir lo que Dios quiere que compartamos, y hay distintas maneras para hacerlo. Y tercero, volvamos a la campaña del Nuevo Testamento, que es la campaña del discipulado. El Nuevo Testamento no es una campaña de milagros, es una campaña de discipulado donde suceden milagros. No cambiemos el orden. ¿Dios hace milagros? Claro que sí, creo absolutamente en los milagros, pero nunca fueron el énfasis de Jesús ni de los apóstoles. Lo que ellos querían es que la gente crezca conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, que conozcan lo que Dios revelaba de su identidad en Cristo, para que a través de su gracia puedan ser reconciliados con Él. Y en la medida que eso pasa, suceden milagros cuando Dios quiere. Los milagros son fabulosos, pero siempre son complementarios y periféricos a esto que es central, nuestra comunión con Dios. Que el Señor les bendiga y conozcan todo lo que ofrece SS25, porque tiene todo que ver con todo esto que estuvimos diciendo. Estamos para servirte. Si no seguís todavía a SS25 en las redes, SS25com de comunidad, y la página web es ss25.com. Chao.